La pastora principal internacional nos predicará el mensaje titulado Para entrar al gozo del Señor. Gracias, diaconisa Modazo, por su presentación especial. Les presentaré el arreglo floral, así ofrecido por la parroquia 319. Damos gratitud y gloria a Dios Padre, quien nos ha guardado con sus ojos que son como llama de fuego durante el año 2023, por habernos dado la gracia y permitido dar abundantes frutos espiritual y físicamente. También agradecemos al pastor principal, quien nos ha permitido conocer la Nueva Jerusalén y quien se ha sacrificado por las almas para que podamos salir como frutos del Espíritu completo hermoso. Ofrecemos esta regla floral anhelando salir como hijos verdaderos de Dios Padre y ser gozo y consuelo de Dios. Gracias. En el culto de la mañana por el Día de Acción de Gracias estuvo lleno de frutas y hermosos granos. Agradezco a todos los hermanos que participaron para esta ofrenda. La decoración por el Día de Acción de Gracias por la cosecha de la iglesia Manmin es bastante abundante. Doy gracias a la misión de damas que siempre se esfuerza y a todos los hermanos que colaboran cada año para esto. Y imaginen, incluso los tomates cherry, esas frutas tan pequeñas, incluso las almendras han formado líneas y filas con frutos muy hermosos. Estoy muy feliz de ver estas frutas y la misión de damas se esmeran por comprar verduras y frutas más hermosas y también las limpian para la decoración del altar. Realmente ese esmero llegará ante Dios Padre así, llegará con una gran bendición. El Día de Acción de Gracias siempre lo celebramos a finales de noviembre, aunque no ha terminado el año y queda todavía como un mes. Cuando celebramos el Día de Acción de Gracias, también reflexionamos el año que ha pasado. Y hoy, por el Día de Acción de Gracias, yo también me he sentido muy feliz y también la gran gracia que Dios Padre nos ha dado durante un año ha descendido asombrosamente en nosotros y he estado llena de gratitud. Espero que, así como ha estado abundante la decoración del altar, esa abundancia también está en sus corazones. Espero que también pasen y celebren la Santa Cena con esa felicidad. Empecé la prédica. Amados hermanos, si vemos cómo las estaciones cambian según la providencia y la naturaleza que Dios creó, podemos sentir la capacidad de Dios que es realmente misteriosa, hermosa e invariable. Es más, si vemos los granos y frutos ricos que llenaron el altar por el Día de Acción de Gracias por la cosecha, inevitablemente agradecemos la abundante bendición y gracia que Dios nos ha permitido durante un año. Si examinamos el tiempo por el que pasamos, no hay algo que no haya sido la gracia de Dios. Dios nos ha protegido. Dios ha protegido del enemigo, diablo y Satanás, a nosotros que nos esforzamos por vivir en la luz y nos ha guardado de muchos incidentes, accidentes y enfermedades. Al mostrarnos invariablemente su poder, ha hecho que la fe espiritual crezca y nos ha dado la gracia a través de la palabra de vida para descubrir las maldades que no habíamos desechado y ser transformados. Y lo que comúnmente e igualmente confiesan los hermanos es que reciben gracia a través del estudio de Job. Cuando el pecado o la falla es señalada, hay momentos en los que uno se cansa porque yo pensé que lo había desechado, pero al uno darse cuenta que todavía esa maldad hay en su corazón, uno pronto se puede sentirse mal, pero de inmediato uno dice, no, lo tengo que desechar. Y realmente ahí es donde uno puedo darme cuenta que el nivel espiritual de los hermanos, el nivel de la fe es alto, porque cuando son señalados en cuanto al pecado y la falla,
se alegran por ello. Porque el ser humano no le gusta ser señalado, pero los hermanos de Manmin se alegran al descubrir la maldad de sus corazones. Estoy muy agradecida por ello. Pero solo con comprender o darse cuenta de esa maldad no se ha desechado. Ya les he dicho en varias ocasiones, debemos reconocer y transformar verdaderamente y así dar frutos. A la magnitud en la que nuestro espíritu prosperaba, nos ha bendecido en todo y más que nada ha sido un año mucho más lleno de la esperanza de la Nueva Jerusalén. ¿Y por qué expresaré que este año ha sido más lleno de la esperanza de la Nueva Jerusalén? El solamente esperar o desear ambiguamente en la Nueva Jerusalén es diferente a realmente circuncidar el corazón y prepararse. Esa certeza y esperanza en la Nueva Jerusalén que desciende al uno, realmente prepararse para ello es diferente a simplemente decir, yo quiero ir a ese lugar. Me imagino que este año, más que otros años, ha descendido más la esperanza por la Nueva Jerusalén. Con gratitud por toda esta gracia, vamos a glorificar todos juntos al buen Padre Dios con un fuerte aplauso. Padre, gracias. Espero que en este precioso y bendecido domingo de acción de gracias por la cosecha, graben profundamente en el corazón una vez más la gracia de Dios Padre, quien ha guiado durante un año. Y que este mensaje sea de gran gracia y capacidad a los hermanos. Y más que nada, si decimos Día de Acción de Gracias por la cosecha, nosotros ofrecemos a Dios esos abundantes frutos y también uno desea y anhela ser también ese fruto de la mejor calidad. Y para entrar en el gozo del Señor, hoy yo les explicaré cómo hacerlo. Espero que puedan recibir gran gracia. Amados hermanos, si vemos la parábola de talentos que sale en Mateo 25, un hombre llamó a sus siervos antes de ir lejos y les encomendó sus bienes. El Señor, el amo, repartió los bienes a sus siervos y les dijo que negociaran y así tuvieran ganancias. Dependiendo de la capacidad de cada uno, a uno le encomendó 5 talentos, al otro 2 y al último 1. El siervo que recibió 5 talentos negoció con ellos y ganó 5 talentos más. Y el siervo que recibió 2 talentos también negoció y ganó 2 talentos más. Sin embargo, el siervo que recibió un solo talento cavó en la tierra y escondió allí el dinero. Después de mucho tiempo, ese señor volvió y arregló cuentas con ellos. Y al siervo que ganó otros 5 talentos y al que ganó otros 2 talentos, les elogió diciendo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A continuación, al siervo que trajo un solo talento que había dejado enterrado en la tierra, le reprendió diciendo, siervo malo y negligente. Y agregó, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Y al quitar ese talento, le dio al siervo que tenía 10 talentos. La parábola de talentos indica que cuando más adelante el Señor venga por nosotros, ciertamente hará cuentas de cuán bien ha cumplido cada uno el deber que le ha encomendado. Está diciendo que una persona que ha sido fiel al reino de Dios cumpliendo bien el deber que el Señor le ha encomendado será elogiada, mientras que sobre una persona que no ha logrado dar frutos después de recibir el deber, habrá un juicio. Entonces, si no logra dar frutos, recibe esta reprensión. Entonces, ¿será que es mejor no tener un deber? Si no logra recibir deber, será un siervo muy inepto y el Señor, el amo, solamente le hará volteará su rostro de ese siervo. Por ejemplo, si es un hijo o hija de Dios, ¿acaso no puede decir, yo estoy tranquilo porque no tengo ningún deber como hijo de Dios? Una persona así
no puede qué ofrecer delante de Dios, por lo que no puede ser elogiado, sino ser desechado. En ese caso debe arrepentirse por el hecho mismo de no haber podido poseer esa vida de fe ferviente que trabaja para el Señor. Y aquí habla así del elogio y también de la reprensión. Por ejemplo, de haber obtenido ganancia, recibe elogio. Esto también se refleja en sus vidas, sea cual sea, dependiendo de cómo uno, por ejemplo, cumpla con lo que le ha sido encomendado, por ejemplo, en el trabajo. También podemos pensar estas cosas, por ejemplo, en el mundo físico, en el mundo carnal también. El hecho de haber negociado y obtenido ganancia comprueba que esa persona trabajó y se esforzó en esa magnitud. Se habrá despertado más temprano que otros para conseguir buena mercancía. Habrá sido más amable con los clientes y atendido a los clientes hasta tarde. Normalmente, cuando va a un restaurante, las personas que atienden en el restaurante, uno puede discernir y conocer bien si es un empleado, un simple empleado, o si es un dueño. Por ejemplo, cuando llega el tiempo de cierre del restaurante, por ejemplo, aunque llegue la hora del cierre, por ejemplo, el dueño, por ejemplo, del restaurante sí recibe a los clientes que llegan un poco antes de la hora de cierre, porque se queda incluso después de la hora de cierre para poder arreglar el restaurante, mientras que un empleado, si no tiene el corazón de un dueño, no quiere recibir a los clientes que llegan a la hora del cierre, porque calcula todo ese tiempo que gasta para arreglar el restaurante y cerrar. Incluso el cliente, si le permite entrar un poco antes de la hora de cierre, le agradecerá y también podrá ser un cliente frecuente. Pero el empleado, por ejemplo, puede decirle que no entre porque ya va a cerrar el restaurante. Por ejemplo, todas las cosas, tanto en su negocio, porque esta parábola es de cosas espirituales, pero uno también puede examinar la diligencia que uno tiene también en otras cosas. Es el resultado que se puede obtener, puesto que mientras otros dormían, no durmió, y durante el tiempo que otros se divertían y descansaban, trabajó. Aunque muchas cosas en este mundo tengan un entorno o condición distinta, por medio del resultado después del trabajo, será estimado cuánto se ha esmerado y esforzado con sudor. Esto es porque el cosechar conforme a lo que ha sembrado es la verdad de Dios que se aplica tanto en el mundo espiritual como también en el mundo físico. Las personas del mundo también saben que si no siembran ni esfuerzan, no pueden cosechar, por lo que en tal grado trabajan y se esfuerzan con paciencia a fin de cegar muchas cosas. En el Señor es igual también. Si miramos la parábola de los talentos, se registra que los siervos que ganaron otros 5 y 2 talentos respectivamente fueron y negociaron después de recibir el dinero de su señor. En versión coreana dice que se fueron de inmediato a negociar. Estos siervos tenían un corazón fiel hacia su señor y por ende, sin rechazar el arduo trabajo que se requería, se esmeraron y se esforzaron por negociar diligentemente y cada uno tuvo ganancias. Como resultado de ello, llegaron a ser alegría de su señor y obtuvieron el elogio de entrar en el gozo de su señor recibiendo un deber más grande. No obstante, el siervo que había recibido un solo talento, al contrario, se excusó ante su señor diciendo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Realmente son palabras y excusas que no tienen ni sentido.
Mas nuestro Señor de ninguna manera es quien ciega donde no sembró, ni el que recoge donde no esparció. Ciertamente hace que se coseche según lo que ha sembrado y paga conforme a lo que ha hecho. Por tanto, si no tiene frutos que mostrar al Señor, esa es la evidencia de que no sembró, o que aun habiendo sembrado, no trabajó ni se esforzó. El Señor evalúa cuánto amaron a Dios y cuán fieles fueron con fe, viendo los frutos que cada persona dio. Pero el propósito final por el que Dios nos dio el deber es la salvación de las almas. Todos los deberes existen finalmente para expandir el reino de Dios y salvar a muchas más almas. Por consiguiente, el talento que repartió a cada persona no es alguna habilidad o deber solamente, sino también simboliza la fe, esperanza y amor que se necesitan para cumplir el deber espiritualmente. Por ejemplo, dentro de la iglesia hay diversos tipos de deberes. Por ejemplo, hay servidores que trabajan y se esmeran directamente en la salvación de las almas, mientras que, por ejemplo, el servicio voluntario, por ejemplo, el equipo voluntario, aunque no directamente evangelicen a las almas, es una obra de Dios también. Todo ello, en sus corazones, ustedes lo cumplirán por amor a Dios. Y el efecto que Dios Padre desea de todos esos trabajos es la salvación de las almas. Por ejemplo, el coro no está encontrándose con los hermanos directamente, por ejemplo, visitando a los hermanos como los servidores, pero, por ejemplo, el coro, así como les dije, si al amar a Dios con fe, esperanza y amor cantan y alaban, esa alabanza subirá ante Dios y Dios dará gracia a los hermanos. Pero si uno solo por tener talento o solo porque le gusta cantar cumple el deber del coro, aunque uno canta diligentemente, no tiene esa fe, esperanza y amor en su vida, y solo por eso, por haber cumplido el deber, Dios no lo recibirá con agrado. Al amar a Dios, al amar la iglesia, teniendo esa fe, esperanza y amor que a Dios le agrada, cuando cumpla ese deber, así podrá tener ese negocio espiritual, así como el siervo que ganó 5 talentos más. De pronto, uno puede pensar qué relación tiene con la salvación de las almas cuando, por ejemplo, ofrece una presentación especial, por ejemplo, en el comité de artes. Si las personas que ofrecen la presentación especial solamente alardean de su habilidad o talento, uno no recibe la gracia. O incluso, aunque falte a veces esa habilidad, si lo hace de corazón, si lo ofrece de corazón, eso llega a ser de gracia para todos. Pero si uno solo hace con su talento, uno solamente puede pensar, lo hizo bien. Pero no son conmovidos, porque Dios es quien debe dar la gracia a los hermanos. Pero como Dios no da la gracia, por ende, las personas que hacen su presentación especial son muy importantes. Deben ellos cumplir esa fidelidad espiritual y así será de gracia. Por ejemplo, ¿qué hay del equipo voluntario? Por ejemplo, como camarógrafos o en diferentes áreas son voluntarios, aunque eso no es administrar a las almas directamente. Por ejemplo, el servir a los nuevos creyentes con mucha amabilidad, ellos abrirán su corazón a la iglesia. Y por ejemplo, ahorita no hay tanto trabajo de ello, pero por ejemplo, en el servicio de los hermanos que trabajaban en los parqueaderos, por ejemplo, si lo hace, por ejemplo, renegando o con mal tono de voz, eso no será de gracia ni le agradará a Dios. Así que toda fidelidad debe ser con esa fe, esperanza y amor que a Dios Padre le agrada, y así será elogiado que lo hizo bien.
¿Y cómo deberá uno negociar espiritualmente con esa fe, esperanza y amor? A la medida en la que actúe fuerte y valientemente con la fe espiritual que Dios da, podrá ir cumpliendo el reino de Dios más grandemente. Y aunque el enemigo obstaculice, si uno ya vive en su vida de fe y cumple el deber con ese amor a Dios, eso es negociar espiritualmente, negociar de manera apropiada. Además, cuando arrebate un mejor lugar en el reino de los cielos y anhele de todo corazón la recompensa eterna que será dada en el cielo, podrá ser más fiel y cumplir el deber orando. ¿Cómo podré cumplir mejor la obra de Dios? Dios Padre quiere que uno cumpla el deber con ese corazón. Más que nada, cuando posea el corazón que ama al Señor y que ama a las almas, cumplirá apasionadamente el deber que le ha sido dado, aunque enfrente alguna dificultad y tribulación. Por más difícil que sea, no se rinde con el deber que le ha sido encomendado, y no importando si alguien lo ve o no, va cumpliendo su deber en silencio. Una persona que ama al Señor y anhela el cielo, lógicamente vivirá conforme a la palabra del Señor y en esa magnitud alcanzará la santidad y así podrá practicar con una fe mayor. A una persona así le seguirá la autoridad y capacidad espiritual y por ende podrá ir cumpliendo la obra de Dios más grande y eficientemente. A un obrero que es fiel y trabaja así con fe, esperanza y amor, orando de todo corazón, nuestro Señor elogiará diciendo: bien, y le encomendará un deber más grande y muchos más deberes. Sin embargo, hermanos, apliquen esta palabra a todos los deberes. Por ejemplo, hay hay voluntarios y levitas que trabajan como camarógrafos, pero uno va a servir solo por la habilidad o talento. Y hay hermanos en la iglesia que sirven como voluntarios porque saben que eso es una recompensa. Pero si uno lleva muchos años, de pronto lo hace ya de manera insignificativa porque lo hace mucho tiempo. Y si uno realmente lo hace llevando bien su vida de fe durante la semana, Dios Padre dirá que lo ha hecho con fe, esperanza y amor. Debe uno examinar si uno está cumpliendo, sacrificando a sí mismo y progresando en su habilidad por amor a Dios, o simplemente de costumbre. Espero que todos los hermanos que tienen deber puedan cumplir una fidelidad espiritual. Sin embargo, en el reino de Dios es más importante cuán fielmente cumple el deber encomendado que tener muchos deberes bajo su cargo. El Señor no ve cuántos deberes tenemos nosotros, sino que califica cuán bien hemos cumplido el deber y dado frutos grandes. Por tanto, espero que los hermanos, ya sea que su deber sea grande o pequeño, o no importando si tienen muchos o pocos deberes, espero que cumplan el deber teniendo fe espiritual, con todas las fuerzas y el amor ferviente hacia el Señor y las almas anhelando la recompensa celestial y así den frutos. Pero uno no debe tener codicia y tener muchos deberes. Por ejemplo, si uno ha cumplido bien su deber y ha dado frutos, Dios dará un deber más grande. Por ejemplo, en el pasaje de hoy, el que tenía 5 talentos también tuvo 5 talentos más. Sin uno tener esa habilidad de cumplir con un deber que uno tiene, uno no debe tratar de tener más deberes. Por ejemplo, si uno puede cumplir con varios deberes a cabalidad espiritualmente, así podrá tener más deberes y acumular más recompensas. Espero que puedan entender esta diferencia. Amados hermanos, otro aspecto más que debemos darnos cuenta a través de la parábola de los talentos hoy es la verdad de que el Señor encomendó a cada persona la simiente o semilla de la palabra. El Señor no solo ha encomendado el deber del reino de Dios a cada persona, sino también ha sembrado la simiente de la palabra en el espíritu de cada uno. 1 Pedro 1:23 cita: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Cualquiera que acepta a Jesucristo y renazca por el agua y el Espíritu es salvo y llega a ser el Hijo de Dios. El nacer o renacer por el Espíritu Santo hace referencia a que el Espíritu Santo viene al corazón y así el Espíritu que estaba muerto revive. Cuando el primer hombre Adán desobedeció al comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, tal como Dios le había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás, el espíritu de Adán murió. Cuando su espíritu murió, Adán ya no podía comunicarse con Dios, quien es espíritu, y fue expulsado del huerto del Edén, donde podía vivir eternamente. Adán y sus descendientes, que no podían comunicarse con Dios, quien es el origen de la vida, quedaron bajo la autoridad del enemigo diablo y Satanás, que son el gobernador del pecado y maldad, y estuvieron destinados a la muerte eterna según la ley del mundo espiritual que dice, la paga del pecado es muerte. No obstante, una persona que cree en el amor de la cruz de Jesucristo recibe el perdón de pecados y el Espíritu Santo como regalo en su corazón. El Espíritu Santo que ha venido al corazón revive nuestro espíritu que estaba muerto y ayuda a nuestra debilidad como el consolador para que podamos desechar el pecado y santificarnos. Además, cuanto más nosotros escuchemos y aprendamos la palabra de Dios y la practiquemos con fe, guía para que nuestro espíritu crezca todos los días. Así, al renacer por el Espíritu Santo, llegará a ser una persona de espíritu que Dios desea y podrá entrar al reino de Dios. Mas no debe renacer solo por el Espíritu Santo, sino también por el agua. El agua espiritualmente es la palabra de Dios. Y al ser una palabra incorruptible que siempre está viva, nuestro espíritu puede ser transformado y por la palabra de Dios, que es la verdad, podemos lavar la suciedad de nuestro interior. Además, tal como menciona Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando escuche la palabra de vida y la practique, nuestra fe llegará a crecer. Por consiguiente, una persona que ha renacido por el agua, es decir, por la palabra de Dios, debe negociar con esa palabra mediante la ayuda del Espíritu Santo y dejar ganancia. Cada persona debe dejar ganancia después de recibir el deber del Señor. Al igual que ello, una persona que ha recibido la simiente de la palabra debe sembrarla en la tierra del corazón, así brotar, florecer y dar frutos de espíritu. No solo debe bastar o terminar con ser salvo, sino salir como persona de espíritu y espíritu completo. Eso es lo que Dios Padre espera. Esa es la razón por la que Dios Padre lleva el cultivo humano teniendo tanta paciencia. Nuestro Señor ha dado la simiente de la palabra a todos por igual. No es que haya dado mucha más simiente de la palabra por ser una persona con mucho conocimiento o habilidad sobresaliente. Él ha dado a todos equitativamente los 66 libros de la Biblia, la palabra de Dios. Pero aunque haya dado así la misma simiente de la palabra, podemos ver que el fruto del Espíritu que cada persona da es diferente. Para que la palabra de Dios sea sembrada en el corazón y dar frutos, se necesita el proceso de arar el corazón como buena tierra y cuidarlo con esmero por la oración. Una persona que no practica con esfuerzo y empeño, por más que Dios dé mucha simiente a la palabra, de ninguna manera podrá dar frutos de espíritu. Hermanos, el ser una persona de espíritu completo, se necesita mucho esfuerzo, se necesita mucha lamentación y lágrimas. Se necesita luchar contra el pecado, así como si desprendiera esa carne o callo de su cuerpo. Uno dice que ya hay momentos en los que uno siente que la transformación es tardada. Y he visto realmente muchas almas que se han ido y se han rendido. Y el pastor Prisma siempre ha dicho que si en esta iglesia solamente dijera Dios es amor, el Señor perdona todos los pecados, si una vez es salvo todos van al cielo, y solo enseñara y diera bendición, bueno, la obra de Dios no se manifestaría. Pero si hiciera así, ¿qué alma sería la iglesia? Solo avivaría y crecería numéricamente. Pero este proceso de dar el fruto de espíritu, este proceso de santidad no es fácil. Es el camino más angosto del camino angosto. Y así dicen
me siento solo, esto es muy difícil. Hay muchos que se fueron diciendo así, pero nosotros debemos ir por este camino. Debemos negociar con esta simiente de vidas, con esta semilla de vida, simiente de la palabra que nos ha dado, y así ir por este camino. Dios Padre nos ha dado la semilla de vida y también la simiente de la palabra y nos hace negociar mediante el Espíritu Santo. Pero si uno no lo hace y a duras penas uno es salvo, incluso el mantener esa semilla de vida solo para ser salvo no es fácil. Muchos creyentes van y vienen de la iglesia, pero viven al igual que las personas del mundo y también sin la certeza de salvación, y así no logran ser salvos. Se olvidan de esa semilla de vida, pero nosotros, nuestra meta no solamente es la salvación, sino ser ese fruto de espíritu completo y así entrar a la ciudad de la Nueva Jerusalén donde está nuestro Padre. Y así, por eso se necesita ese esfuerzo, esas lágrimas también. Pero nosotros ciertamente llegaremos a ese lugar. Pero solo con determinarnos a hacerlo o confesarlo, no será así. Debe realmente uno esforzarse, hacer ese trabajo. Tal como les he dado el ejemplo de una persona que sale más temprano que otros para trabajar, al uno negociar con esa simiente de la palabra para uno dar ese fruto de espíritu completo, para dar esa ganancia abundante que Dios Padre quiere de nosotros, cuánto uno está trabajando, o si no se ha detenido en el medio o no ha querido descansar. Cuando el Señor le elogió al siervo que dejó 5 o 2 talentos, le dijo, le ha dicho, en poco has sido fiel. Y uno cree que ha sido fiel en mucho o que ha hecho muchas cosas, aún sabiendo que a comparación de las cosas que Dios ha hecho, uno no ha hecho nada, no ha hecho poco. Y uno dice, pero ¿por qué Dios no me respondes? Muchas veces uno ha llegado a decir así. Debemos alcanzar esa humildad con la que nosotros mismos confesamos que hemos sido fiel en lo poco. Si llegan a ser esos siervos inútiles que confiesan así humildemente, eso será de agrado a Dios. Pese a que haya escuchado la palabra espiritual de la verdad, si no ha cultivado el corazón con ella por el Espíritu, no tendrá frutos que mostrar ante el Señor y no tendrá otra opción que escuchar la reprensión del Señor que dice, siervo malo y negligente. Sin embargo, una persona que ha sembrado en el corazón la simiente de la palabra que Dios ha dado y la ha cuidado con esmero, recibiendo la ayuda del Espíritu Santo, podrá dar fruto de amor espiritual y 9 frutos del Espíritu Santo y descenderán las bienaventuranzas. Así, a la magnitud de la que haya circuncidado el corazón por la palabra de Dios y cultivado el corazón por el Espíritu, podrá dar frutos de Espíritu abundantemente. Espero que recuerden que el Señor, quien ha dado la simiente de la palabra a todos por igual, hará cuentas en el último día con los frutos de Espíritu que cada uno ha dado. Entonces, ¿cuál será el proceso y método espiritual por el que uno siembra la simiente de la palabra en el corazón y da frutos del Espíritu? Ese método espiritual está en la Santa Cena que celebraremos hoy, en la que repartimos el pan y el zumo de uva. Jesús, en la última cena de Pascua, al dar el pan y la copa a los discípulos, él mismo estableció la Santa Cena y dijo que lo haga en memoria de él. El pasaje de hoy, Mateo 26:26, señala, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tal como Jesús dijo, el pan simboliza el cuerpo del Señor y Jesús es el Verbo, la palabra que vino en carne a esta tierra. Así como registra Juan 1:14. Así que el pan hace referencia a la palabra de Dios. Por tanto, el pan que nosotros repartimos en la Santa Cena, espero que lo recuerden como el cuerpo del Señor y espiritualmente deben entender que es la palabra de Dios. Por tanto, el comer el pan en la Santa Cena se refiere a comer la carne de Jesús, tomar como alimento en el corazón toda la palabra de los 66 libros de la Biblia.
Al comer regularmente el alimento que se ve, podrá brindar nutrientes al cuerpo y así el cuerpo estará saludable. Es igual con la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Solo al meditar en la palabra de día y de noche y tomar como alimento la palabra diligentemente, nuestro espíritu puede ser transformado y sano. Cuando lo haga, su espíritu será prosperado y la fe espiritual irá creciendo. Jesús, quien dio el pan, repartió la copa a los discípulos. Mateo 26, del 27 al 28 cita: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El zumo de uva que se toma en la Santa Cena representa la sangre de Jesús, quien la derramó para el perdón de pecados de muchas personas. Entonces, ¿cuál será el significado espiritual de beber la sangre de Jesús? Así como menciona 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El nosotros andar en la luz es beber la sangre de Jesús, y el andar en la luz es practicar la palabra de Dios, quien es luz. Cuando nosotros practiquemos diligentemente con fe la palabra de Dios que hemos escuchado y aprendido, la sangre de Jesús nos limpiará de todo pecado. Eso es el significado espiritual que hay en el zumo de uva que hay en la Santa Cena. Y el método espiritual de beber la sangre de Jesús. Solo al comer la carne de Jesús y asimismo beber su sangre, podrá recibir el perdón de pecados, ser transformado por el Espíritu y así tener la comunión íntima con Dios. Es más, si ingiere continuamente la palabra de Dios como nutriente y va expulsando la falsedad que es contraria a ello, recuperará paulatinamente la imagen de Dios Santo. No obstante, junto con la palabra de Dios debe haber sí o sí la oración ferviente. 1 Timoteo 4:5 señala: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El significado espiritual de que es santificado por la palabra de Dios y la oración es porque a través de la oración uno recibe la capacidad de practicar conforme a la palabra de Dios. Cuando busque de todo corazón a Dios y ore fervientemente, será lleno por el Espíritu Santo. Si recibe la llenura del Espíritu Santo, podrá controlar el deseo de la carne a cabalidad y se volverá fuerte el corazón que quiere practicar la palabra de Dios siguiendo el deseo del Espíritu. Una persona llena del Espíritu Santo anhela el Espíritu, busca la palabra de Dios con un corazón sediento y disfruta andar en la luz. Además, al escuchar la voz del Espíritu Santo, busca y practica las cosas que a Dios le agrada y así es próspero en actuar, recibiendo la respuesta al deseo del corazón. Y aunque enfrente alguna dificultad, está agradecido, vence a cabalidad con gozo y puede ser transformado al comprender la voluntad de Dios. Aborrece en gran manera la obra de tinieblas que se desvía de la palabra y jamás intenta practicarla. Por ello siempre estará gozoso y feliz, y al vivir en paz solo irá glorificando a Dios al ver, oír y experimentar la obra de Dios. Espero que al anhelar la vida así llena del Espíritu Santo se esfuercen siempre en oración y oren fervientemente como fuego. Espero que así coman y beban la carne y sangre del Señor con diligencia mediante la ayuda del Espíritu Santo y puedan expulsar todo desecho de la falsedad. Cuando se despojen de toda forma de maldad y desechen todo residuo y mezcla de la carne, habrán cultivado el corazón por el Espíritu. Es más, si al tomar todos los nutrientes de la verdad siempre tuvieran pensamientos de bondad y verdad, aquí lo importante es que sea siempre. En algunos momentos tiene pensamientos de bondad y otros momentos tiene pensamientos de falsedad, pensamientos carnales, preocupación. No podrá decir que ha cultivado el corazón por el Espíritu. Dice, siempre tener pensamientos de bondad y verdad. Si siempre tuvieran pensamientos de bondad y verdad y emanaran el aroma de bondad en todas las palabras y acciones, habrán alcanzado el Espíritu completo. En la Santa Cena en la que comemos el pan y tomamos la copa que simboliza la carne y sangre del Señor, tiene el significado de santificar todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5:23 registra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ese significado de este verso está en la Santa Cena, y nosotros regularmente, cuando realizamos 3 veces la Santa Cena en el año, nosotros debemos determinarnos nuevamente con ese anhelo hacia el Espíritu completo. Si nosotros llegamos al nivel del Espíritu completo, podemos dar frutos de Espíritu perfecto abundantemente en la vida. Y al guardar santamente todo el Espíritu, alma y cuerpo, podemos estar valientemente como novias en su seno cuando el Señor, quien es el novio, venga de nuevo. Oro para que todos nuestros hermanos puedan participar al banquete del Señor como hermosas novias al comprender el significado espiritual de la Santa Cena. Vamos a orar meditando la palabra. Buen Padre Dios, te damos gracias hoy por el día de acción de gracias por la cosecha, y también participamos juntos a la Santa Cena, que todos nosotros podamos salir como esos frutos de la mejor calidad ante Dios Padre. Ayúdanos a poder cumplir también determinándonos cómo dar esos frutos, negociando con la simiente de la palabra, la semilla de vida que tú nos has dado. Padre, si no salimos como frutos de Espíritu completo, no podremos recibir ese elogio de que hemos hecho bien. Ayúdanos a poder anhelar más sobre el Espíritu y Espíritu completo, y así avanzar con esa devoción para ser más transformados. Y así ayúdanos a todos nosotros a entrar en el gozo del Señor. Gracias, Padre. En nombre de nuestro Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de pastor. Principio por video, coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso y amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas, y echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos, células, cualquiera que sea la parte enferma, que ordan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus, fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel, intestino, el SIDA, la leucemia, la hemorragia cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de poliomielitis, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restaura de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciban la bendición de la concepción. En nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al comandante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera de toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar el pecado y santificarse.
Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo y huéspedes celestiales, los ángeles, y con tus ojos como llama de fuego. Protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda los sustento de sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos, como no beban, no hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Jesucristo he orado. 아멘.